Bueno, buen día, un saludo a todas. Gracias a ustedes por hacer posible este intercambio. La verdad que estuvo bueno porque ustedes en esa entrevista que hicieron lograron algo que es una noticia, era noticia las declaraciones que hizo la secretaria académica y también lo que dijo Trota. Así que está muy bueno porque haciendo una práctica tocaron puntos y hablaron de cosas que no habían hablado hasta ese momento las autoridades. Así que en realidad a mí me pareció muy interesante porque lo que ustedes lograron era periodísticamente valioso e importante. Nosotros como periodistas nuestra profesión ha cambiado mucho, ¿no? O sea, antes el concepto de noticia era otro, pero hoy la noticia surge mucho de las redes sociales, del mail, de lo que te llega por internet, sobre todo en estos momentos de pandemia, ¿no? Hay muchas veces incluso hechos que sucedieron hace un tiempo se vuelven noticia en el momento en que suceden en Facebook, por ejemplo, en el momento en que el hecho llega a las redes y se empieza a replicar. Por eso ha cambiado mucho la forma de trabajo también que tenemos los periodistas, sobre todo les diría en los últimos 5 años, nuestro trabajo se ha vuelto muchísimo más acelerado, muchísimo más vinculado con lo que es la circulación de información en redes, donde hay que tener siempre cuidado con de dónde se toma la información, siempre hay que tratar de chequear, no quedar con lo que ves ahí, y bueno, yo no sé, no conozco mucho la facultad que se aprende ahora, pero me acuerdo de cuando yo iba, hace más de 20 años ya, lo que aprendí era otro laburo. Hay una esencia que se mantiene, pero hoy el laburo es lograr encontrar un hueco, una grieta, un gancho que te permita conseguir algo distinto de lo que estás calculando, y ustedes lo lograron el otro día. La verdad que, bueno, las felicito. Después yo con eso tomo esa punta siempre, para a partir de ahí tratar de ver qué consigo, primero chequearlo, o sea, busqué hablar con la secretaria académica para chequear, primero que nada porque ella hablaba de una manera muy desestructurada. Entonces yo quería confirmar si era una declaración dicha en confianza, en una conferencia de prensa que tenía unas características de ser una práctica dentro de una institución, o si realmente eran declaraciones dichas que se podían hacer públicas, digamos, en un medio. Me interesaba eso porque en general cuando uno entrevista a funcionarios, hay una formalidad en la forma como se expresan que no es, que yo vi que había como más confianza en la forma como ella hablaba con ustedes. Entonces, bueno, la contacté más que nada para eso, para chequear si esas declaraciones habían sido dichas en un contexto y podían ser reproducidas a nivel masivo. Ella me lo confirmó, me dijo que sí, que la responsabilidad de ustedes, y bueno, me pareció noticioso, lo hablé con mi editor, y ahí decidimos hacer la nota. Por cuestión de espacio en el papel, la tuvimos que meter en una página que ya estaba preparada para otra nota, así que bueno, hubo que acomodar los caracteres y acomodar la nota para el espacio que había, ¿no? Muchas veces nos pasa eso en gráfica. Aún cuando tenés la posibilidad de la web, siempre trabajás con ciertos tiempos y ciertos espacios que son limitados, y uno a veces tiene que adaptarse a eso, ¿no? Pero bueno, yo traté de lo que me pareció más picante, por decirlo de una manera, de lo que ella declaró y me pudo confirmar, si bien vi que ustedes hablaron un tiempo largo con ella y ella habló de muchas cosas que eran interesantes en esa nota. Bueno, no sé si quieren preguntar algo en particular. Pasa que generalmente cuando hacen declaraciones a los funcionarios, lo hacen más en contexto, no tanto a lo que nosotros como estudiantes nos interesa, que en nuestro caso era ver si podíamos rendir finales, si vamos a poder cursar, que pasan por alto y lo obvian, que en realidad es lo que más nos interesa a nosotros, cómo se va a desenvolver nuestra vida académica este año. Entonces era evocarnos de lleno a aquello que necesita respuesta, que por ahí hoy en día entre amigos o entre compañeros de cursada nos preguntamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poder rendir? ¿No vamos a poder rendir?
perdemos el año académicamente porque sí, hay algunas cátedras que dictan cursadas de forma online, pero para aquellos que ya terminamos de cursar y que solo nos quedan rendir finales, estábamos a la deriva y no teníamos ningún tipo de información y no sabíamos cómo íbamos a seguir. Entonces era abocarnos de lleno a esas preguntas en específico, que por ahí los medios no se suelen enfocar en ello. Yo lo que comento eso es que me hiciste acordar, sí, en este caso en particular, yo vi que ustedes preguntaron mucho, vi el video completo, preguntaban mucho de los finales, que le interesa a los estudiantes. Cuando uno trabaja en un medio masivo, siempre tenés que tratar de tener el olfato, que se le dice, de pensar en lo que le interesa a la mayor cantidad de gente posible, que no sea específicamente lo que te interese a vos o a la gente que conoces. En este caso, creo, la nota tuvo mucho repicó en muchos lados, que es cuando empiezan a tomarlo a otros medios, digamos que son webs, y te llega algún mail de algún lector. Entonces, es que prendió, porque creo que había un interés, no solo de los estudiantes y de los docentes de la universidad, sino de los de otras universidades, quizás privadas o que hay en la región, y de la sociedad en general, que le preocupa saber cuándo volvemos a la normalidad. O sea, hay una situación irregular y hay como una ansiedad y un interés de saber qué va a pasar con las clases en todos los niveles, qué va a pasar con los cambios, que la situación que tenemos hoy, cuándo termina, y cualquier noticia que hable de qué va a pasar con eso, le interesa a una persona que quizás no tiene ningún vínculo con la universidad, pero que dice, che, mira, la Universidad del Comahue va a seguir con clases virtuales todo el año. Entonces, ¿qué significa eso? Y hacen una interpretación más allá del mundo estricto de la Claro, sí, universidad. totalmente. Creo que... Por ahí hay estudiantes que y además... si, como bueno, sigo en esta universidad, me vine a esta ciudad para estudiar esta carrera, no voy a cursar todo el año, me vuelvo a mi pueblo, vuelvo a mi ciudad natal y cuando yo en carrera universitaria. Claro, incluso piensen que el hecho es noticioso porque otras universidades no han dicho lo que van a hacer. Entonces uno siempre cuando uno es buscador de títulos, sos periodista, sos buscador de títulos, vas por la calle, mirás las redes, recibís un mail pensando en títulos. Vos pensás en títulos todo el tiempo. Es título cuando nadie lo dijo, es título cuando es el primero que lo dice, es título cuando le interesa a mucha gente. Y bueno, ustedes lograron un título, lo lograron ustedes, porque yo vi algo que se compartió institucionalmente y dije, bueno, a ver, acá hay algo, lo tengo que chequear y demás, y lo armo para el diario, pero los que dieron el puntapié para que esa declaración se haga fue este contexto, así que, y en eso, bueno, lo que les puedo aportar de la experiencia es que uno labura para eso, labura para conseguir títulos, y que el título a veces no es lo que a uno le considera más interesante de una declaración. Cuando laburas en un medio hay cosas, a veces uno hace notas que te interesan mucho, que son temas que consideras que son importantes, y a veces te toca hacer notas de temas que te parecen que son totalmente intrascendentes, pero que van a tener mucha lectura. Y también está un poco, me parece, en la práctica, si les sirve de consejo, de uno, de saber cómo un tema que a vos te gusta contar, cómo lo transformás en algo ganchero para que la gente lo quiera leer. Es lo más difícil, ¿no? Lograr hacer lo que uno quiere hacer, tratando de seguir las reglas del juego, de lo que la gente quiere hacerle clic, porque hoy también el concepto de noticia cambió en el sentido de que hoy la noticia funciona si la gente la lee en la web. Yo trabajo para el papel en el diario, pero si mi nota no está en el home, si por ejemplo a las 8 de la mañana entró algo importante y la sacaron del home, de la web, mi nota no se lee. O sea, por más que esté en el papel grande, porque la mayor cantidad de lectores, 90% le diría, viene por la web, pero los ingresos de la empresa vienen por el papel. Esta contradicción se viene dando hace varios años, diría prácticamente todos los medios gráficos del país y del mundo, hasta el New York Times tiene ese problema. Me ha tocado estar en un congreso donde se habla, o sea, hay
congresos que se hacen en Digital Media, donde siempre se habla de monetizar la web, y se vienen hablando de estrategias de monetizar la web, suscripciones, muros porosos, un montón de métodos que se han probado, y hasta el día de hoy sigue siendo igual. La gente lee por la web, es más, la gente ni siquiera lee por la web del diario, lo lee a través de Facebook, a través de Twitter llega, o sea, la gente lo lee a través de las redes, y es muy difícil de monetizar eso. Pero el ingreso viene por el papel, todavía sigue siendo el papel la estructura central, sólida, que hace que sostiene todo funcionando, ¿no? Pero bueno, uno cuando escribe, aunque escribas para el papel, tenés que estar pensando permanentemente en si tu nota va a estar en el home y va a tener clics, porque si no, no funciona. Ana, Bueno, no sé si con respecto a lo que estabas diciendo recién de la noticia, cómo buscarla y demás, la inmediatez, digamos, cuando nosotros estudiamos, somos más contemporáneos, a lo mejor al 80, al 90, nos decían buscar la fuente, buscar el mensaje, el receptor y demás. La inmediatez era algo que dejaba de ser asincrónico, ya para usar un término de los de ahora. ¿En cuánto influye hoy la inmediatez de tu trabajo, teniendo en cuenta hoy, por ejemplo, jornada que el gobernador por un Twitter dice de que se cierran las reuniones y que hay una persona con COVID y que trabaja en un hipermercado? Mira, la inmediatez es casi el principal limitante que tenés, y eso que hoy se trabaja con mucho menos recursos que antes, o sea, es muy difícil viajar al interior, o sea, se trabaja con menos recursos justamente por la inmediatez. Hoy se trabaja de dos maneras, en un diario al menos, ¿no? Y creo que en la radio también, y no sé, supongo que en tele también. Primero, el gobernador saca un tweet como ese, lo primero que tenés que hacer es tener el título ese, aunque sea con un solo párrafo. Esa es la primera publicación que haces, donde lo único que importa es tenerlo, tener el título. En el papel trabajamos a partir de ese título a ver qué más podemos decir que no está dicho, que no está circulando por todos lados. Pero de todos modos, vos antes tenías quizás más tiempo de desarrollo de una nota. Hay notas, por ejemplo, más elaboradas, informes que podías tomarte una semana para hacerlos, y hoy se trabaja más contrarreloj. O sea, vos tenés eso, y quizás vos ya tenías la página de apertura de la sección pensada con un informe, y eso se levanta, y hay que buscar una plantilla, y en función de esa plantilla plantear una hipótesis, bueno, a ver qué va a pasar. Por ejemplo, yo podría pensar con esa declaración del gobernador, ¿qué va a pasar con el Día del Padre? Que es lo que yo creo en este olfato periodístico que mucha gente se está preguntando. ¿Qué voy a hacer el domingo que pensé que al fin iba a poder ver a mi viejo y no voy a poder? Bueno, necesito conseguir declaración de un par de funcionarios que me digan si de acá al domingo esto puede llegar a cambiar o no, o qué recomendación hay en función de una fecha que es seguida por muchas personas, ¿no? Incluso hay pequeños comerciantes que están vendiendo pernil para el domingo, están organizando cosas en función de que iba a haber una apertura que ya no va a haber. Entonces, tengo que rápidamente pensar, antes yo podría llamar a 5 o 6 fuentes distintas. Hoy no, hoy tengo que pensar en 2 porque tengo que resolver la nota, la propongo a las 2 de la tarde, me confirman a las 3 y a las 5 o 6 ya la tengo que estar armando. Así que tengo que pensar, bueno, hablo con tal comerciante o alguien de Acipan que me diga la voz de los comerciantes o alguien de un shopping que me diga cómo ellos esperaban otra cosa. No voy a hablar con Gutiérrez, quizás me cueste más hablar, entonces busco tal funcionario que es de atender el teléfono rápido, solamente porque yo ya sé lo que quiero que me diga. Quiero que me diga que efectivamente no se va a poder hacer, y yo mientras tanto tengo que ir pensando en mi plantilla. ¿Cómo va a ser mi título arriba? ¿Cómo van a ser los recuadros y piezas que le voy a agregar? Le puedo agregar un recuadro con la voz de los comerciantes y los shoppings, cuánto esperaban vender, cómo implica una pérdida para ellos, o un 3 preguntas A, pero yo lo tengo que armar y tengo que pensar una nota en cuestión de algo que se resuelve en 3 horas máximo, ¿sí? En 3 horas yo tengo que tener material para sentarme y escribirlo. Se trabaja con muy poco margen
como para darle, digamos, la forma como laburamos hoy hace 10, 15 años atrás era considerada una forma de laburar precaria, o sea, uno trataba de laburarlo mejor los temas. Hoy tenés que tenerlo porque hay que sacarlo ya y vos tenés que sacar el papel algo distinto de lo que estuvo dando vueltas todo el día. Entonces tenés que lograr algo distinto, un título nuevo y lograrlo para hoy. Y a esto sumarle el background, porque el día del padre del año pasado fue el apagón. Claro, sí, bueno, mirá, pasa mucho que a veces vos tenés un título fuerte y no tenés nada más fuerte con que acompañarlo y llenar una página. Pero si el título es fuerte, vos tenés que darle una página. Por más que no haya mucho más para decir. A veces tenés una declaración, un dato numérico que por sí mismo vale la pena tocar el tema y sacarlo como un gran título, pero vos no lo podés sacar en una nota de 1500 caracteres, tenés que llenar una página con eso. Y si no conseguís nada más en este apuro con el que se labura hoy, se usa mucho el background. Entonces vos decís, bueno, por ejemplo, ¿qué pasó el año pasado? Por ejemplo, bueno, ¿qué se había anunciado hace una semana atrás sobre este tema? O estas piezas que nosotros tenemos prearmadas en el diario de en 3 pasos. Te cuento en 3 pasos cómo sería. O te hago una cronología, cómo fue el año anterior y el anterior. Entonces comparo. Y eso te permite ir llenando de información algo cuando a veces tenés solamente un par de líneas fuertes y te tenés que ir poniendo, digamos, todo el complemento, lo que acompaña como para poder armar. Vos siempre estás armando un relato que tiene que enganchar a la persona. Estás armando una historia donde vos querés que lean más que el título. La mayoría de la gente lee títulos, pero que lean más que el título y el primer párrafo. Entonces tenés que prometer, poner piecitas. Mira, así fue el año pasado, mirá acá, lo negro. Entonces comparar es una estrategia, repasar lo que pasó antes de otra estrategia, poner cifras y numeritos sueltos de otra estrategia como para armar toda una cobertura de un tema cuando a veces no tenés mucho de qué agarrarte, entonces recurrís al archivo, recurrís a la comparación con otras situaciones similares, ¿no? Ocurrió, por ejemplo, cuando vos tenés, qué sé yo, el derrumbe de la cooperativa obrera, entonces comparás, bueno, hace cuántos años que no sucede algo así, cuándo pasó, o cuando ocurre una tragedia, comparás con la anterior. Se usa mucho eso como una forma que en la web se usa distinto. En la web, cada pieza que nosotros usaríamos en el papel dentro de la misma página, o sea, cada recuadro en la web se usa como una nota nueva. Porque en la web, si vos partís un tema fuerte en varias notas, tenés más clics que si lo pones todo en una sola nota. Ustedes van a ver en la web que por ahí te dicen los datos la cantidad de casos a partir de helados. Helados llegó a 25 casos. Después tenés otra nota diciendo cómo tenés que hacer si tenés que ir al médico. O por ejemplo, otra vez en el puente, una puntual. Decía, no van a, continúan las revisiones en los puentes. Una nota aparte diciendo qué necesitas para cruzar el puente. Está puesto como una nota separada, no como un recuadro, porque la gente hizo clic en una y después, como la primera nota no te explica, haces clic en la otra para decir, bueno, y si siguen las restricciones, ahora qué hay de nuevo que voy a necesitar para cruzar. En el papel lo pensás todo como un conjunto, como un abanico que va en una página, en un despliegue de desarrollo con una central de cuadros y piezas, y en la web lo pensás como distintas notas en función de cada cosa que podés separar con un título distinto, es una nota distinta, pero las pones juntas, ¿no? Para que la gente vaya haciendo clics, que es lo que domina hoy el periodismo, los clics. Naira, Keila. Hace un ratito hablabas de del hecho de que habían levantado la noticia varios medios, y quería ver cómo, si bien a nosotros nos explican que hay que diferenciarse y si el título pega, como que buscarle la forma de llamar la atención, pero particularmente a mí me cuesta muchísimo, por ejemplo, armar los boletines porque siento que estoy copiando y pegando y diciendo lo mismo que ya se dijo. ¿Cómo haces cuando te encontrás ante una situación así para no repetir exactamente lo mismo?
o que no quede tan forzado. Sí, bueno, mira, cuando yo hablaba de que una nota repica, en general hay medios de comunicación que solamente funcionan como repetidores de lo que hacen otros medios, ¿no? Son medios muy chiquitos, que son kioscos, o sea, es un blog prácticamente donde vos lo que buscás es 2 o 3 publicidades para sobrevivir, pero lo hace una sola persona o 2, entonces no aspirás a tener, a producir información, solamente esa es tu función, es solamente tomar y pública. En general los medios más grandes, los que tienen una estructura, porque producir una noticia, conseguir información nueva lleva tiempo, que es lo que yo les decía que hoy no va a tener tiempo. Entonces necesitamos una estructura de muchas personas. Nosotros en la sección seremos unos 10 periodistas, entre editores, redactores, o sea, es una estructura grande en la sección, en todo el diario hoy el diario se achicó mucho, deben saber ustedes que los diarios vienen así, pero hoy debemos ser fácilmente 60 periodistas entre todas las secciones en el diario. Piensen ustedes que uno en un blog lo puede resolver con 2, ¿sí? O 3. Entonces, llega una estructura muy grande de producir. ¿Cómo haces? A veces tenés un título que no hay forma de poner otro título. Si por ejemplo, Fernández dice se extiende la cuarentena al 12 de julio, yo puedo buscar muchas formas creativas de decir cosas distintas. Puedo decir, te quedan 2 semanas más y demás, pero el título es ese, o sea, lo que la gente quiere leer es eso, y a veces no hay forma, o sea, porque aunque vos pusieras otra declaración que dijo en la misma conferencia, no tiene la fuerza que tiene eso. Entonces, a veces no hay forma. Lo que podés hacer es diferenciarte en tu estilo, ¿sí? Uno siempre tiene que, o cuando va trabajando vas encontrando tu estilo. Nosotros tenemos periodistas que son más para contar historias, por ejemplo, como Mario Chipitelli, no sé si lo conocen, colega mío, que es el contador de historias. Mario toma historias y te arma algo casi literario, ¿sí? Tenemos periodistas más duros que hacen más notas con datos, estadísticas y que le buscan la vuelta. Uno va encontrando el estilo en el que se encuentra, con el que te sentís cómodo. Entonces vos podés contar ese mismo título, pero con tu estilo, con tu forma de decirlo, que puede ser más directa, puede ser más seria, puede ser más con un lenguaje callejero, puede ser más breve, puede ser más completa, donde vos le agregás mucho más contexto que otro. Uno va encontrando dónde vos te sentís más cómodo, y la gente te va a ver a vos porque vos tenés ese estilo, ¿sí? Prefiere la misma noticia contada por vos porque le gusta más lo que vos le ofreces. Y después están las notas donde vos tenés un tema que está en la agenda dando vuelta, pero no es el título lo fuerte, sino el tema. Y ahí vos podés pensar cómo querés vos encarar ese tema. Siempre cada tema puede tener un foco distinto. O sea, muchos periodistas vamos a la misma conferencia de prensa y a veces lo enfocamos de manera distinta. Yo siempre, como trabajo en un diario que el estilo que el diario intenta tener se llama popular, el diario de la mañana, que trata de tener un estilo popular, nadie te lo podría definir exactamente qué es, pero básicamente es tratar de que la mayor cantidad de gente que no es las noticias serias, por entre comillas, te lea. Entonces, cuando yo voy a una conferencia de prensa donde hay muchos datos densos y demás, trato de pensar, bueno, a la persona que está en su casa, ¿qué le llama la atención de esto? Y a veces el foco que yo busco no es el más serio, ¿sí? Trato de buscar algún ejemplo, qué sé yo, firma un convenio, yo voy a una firma de un convenio de la universidad con el gobierno de intercambio tecnológico. La Gacetilla va a decir, se firmó un convenio de intercambio tecnológico, ese va a ser el título. Si yo trabajo en un diario más, en una sección más especializada, quizás vaya por decir, bueno, cuántos millones invierte el gobierno en la universidad, cuánto implica en plata eso, y voy con eso por título.
Si yo quiero ir por el lado de llegar a la persona más cotidiana, que no le importan los millones, que le importa en concreto qué significa eso en su vida, quizás en un momento de la conferencia alguien dice, bueno, esto puede implicar, qué sé yo, que la universidad abra nuevas carreras, gracias a este convenio. Entonces yo voy por ese lado porque digo, bueno, la universidad se prepara para abrir nuevas carreras, pondría ese título y en la bajada, a partir de un convenio que firmaron, ¿se entiende? Uno puede ir a la misma conferencia de prensa y quedarte con el título de gacetilla, que es obvio, es lo que te mandaron a cubrir, te mando a cubrir el convenio, entonces pone el título del convenio, o puedes ir a la conferencia de prensa pensando qué foco voy a buscarle a esto, qué quiero sacar de acá, más allá de lo obvio que es que se está firmando un convenio. Eso es pensar en títulos, o sea, ya les digo, uno va por la vida pensando en títulos, o sea, vas a una cobertura donde pasan muchas cosas, hay varios actores, hay muchas cosas pasando, y uno tiene que pensar, bueno, ¿cuál es mi título acá? Cuando llevas varios años en esto, estás entrenado y vas pensando, este es mi título 1, este es mi título de recuadro, y te lo vas armando en la cabeza, ¿no? Y en el caso de televisión, supongo que pensarás, bueno, yo trabajé muy poquito en televisión, siempre me dediqué a gráfica, pero me acuerdo que teníamos 2 minutos y había que editar en 2 minutos cada nota del noticiero, entonces uno cuando le iba haciendo una nota al entrevistado que tenía el micrófono así, pensaba, listo, ahí ya tengo mis 2 minutos, porque vos ibas pensando lo que ya te servía, y el resto seguía hablando, pero vos ya sabías que ya tenías los 2 minutos que necesitabas. Uno se va acostumbrando a pensar en eso. Y bueno, si responde a tu pregunta, hay títulos donde lo que vos podés ofrecer es tu estilo y hay temas en donde vos podés ofrecer el foco. ¿Dónde vas a hacer el foco vos y dónde vos vas a encontrar el título? Bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta. Acá. Cuando tiene que ver más que, con la entrevista, ¿cómo es su método para encarar una entrevista? Y tenía la pregunta de si alguna vez le tocó una persona que le resultara difícil de entrevistar o de llegar a esa persona. Sí, te tocan muchas personas difíciles de entrevistar, porque la entrevista depende mucho de vos y de la persona. Te cuesta entrevistar a veces a personas que no son funcionarios ni personas que... O sea, uno tiene dos tipos de entrevistas, porque estás entrevistando todo el tiempo, aunque lo vayas a redactar una nota, ¿no? Tenés las fuentes que siempre los llamás, que ya son los que tenés en tu agenda, que son funcionarios, vecinalistas, empresarios, son gente que ya está acostumbrada a que vos la entrevistes, y en estos casos vos ya los conocés las mañas y ellos te conocen las mañas a vos. Entonces vos ya sabés que este es de decir poco, y te da muchas vueltas. Entonces lo que tenés que hacer es arrancarle para que te diga algo. Este es de decir mucho, por ejemplo, este te tira bombas siempre. Ese es el que todo el mundo entrevista siempre, porque es el que te tira bombas fáciles. Pero tenés que saber que por ahí te va a decir algo, se va a ir de mambo y saber retener. Y después tenés gente que lo más interesante es cuando entrevistas personas que por alguna circunstancia te toca entrevistarlas porque les pasó algo, que son las personas comunes y corrientes que no están acostumbradas a la entrevista. En esos casos, uno tiene que saber medir, bueno, qué vas a buscar, y también yo las considero difíciles esas entrevistas porque ahí juega mucho, sobre todo en el periodismo de hoy, que mucha gente tiene necesidad de salir y hacerse ver, y no es consciente de la exposición pública a la que se expone, ¿no? Pasan con casos de personas que, por ejemplo, quieren hacer una demanda judicial, cuando la causa judicial viene medio floja, lo característico que el abogado le diga, vamos a los medios, porque eso ayuda a empujar. Y la persona piensa que la exposición pública le va a ayudar, pero también uno tiene que ser consciente que tu exposición pública implica que lo que vos decís lo va a ver todo el mundo, y a veces cuesta para el que no está en los medios pensar lo que realmente implica que tu cara, tus declaraciones, lo que haces, lo vean todos hoy, mañana, la semana que viene, el año que viene, y que sigan girando y dando vuelta a eso. Y a veces uno va a entrevistar a ese tipo de personas y te hablan
exponiendo mucho su privacidad y está en vos saber hasta qué punto frenarlos, ¿no? Porque si vos lo frenás mucho y le decís, no, espera, publico esto, ¿querés decir esto para una nota? ¿Estás seguro? Si vos le decís que estás seguro, la persona hace, ¿viste? Y se queda ahí. Entonces ya, porque dice, si el periodista que sabe el tema me está diciendo si estoy seguro, es que no, entonces no tengo que decir. Pero si uno no le dice estás seguro y lo alentás a hablar, a veces podés decirle a una persona cualquier cosa. Vos entrevistás a un padre que se le acaba de morir un hijo, lo que sea, te va a decir cualquier cosa. Entonces ahí juega mucho la ética de uno saber, uno está laburando, vos necesitas que te diga, pero hasta dónde es válida la declaración, ¿no? En general un método que se suele hacer con entrevistas políticos, que por lo menos yo lo que más entrevisto funcionarios, es tratar de dejar las preguntas más difíciles para el final, o sea, empezar tratando de que te diga lo que él tiene ganas de hablar, que es lo que tiene ganas de decirte, y lo más duro que no te quiere decírselo más cerca del final de la entrevista, repreguntar mucho, cuando tenés que arrancarle declaraciones a alguien que tiene el cassette puesto, tenés que estar muy atento escuchando lo que dice, y cuando dice algo, sí, no sé qué, porque no, esto es la mitad de aquello. ¿La mitad? ¿Por qué? A veces sirve repetir lo que te acaba de decir para confirmar. Entonces vos le decís, entonces, ¿esto realmente se va a probar? Y entonces la persona a partir de eso declara más. O sea, a veces te lo dice solamente, digamos, a veces te hacen una declaración muy breve, muy corta, porque es alguien que no te quiere desarrollar un tema, entonces vos al ponerle, al repetirle su afirmación, lo invitas, no hay preguntas, solamente le estás repitiendo y lo dejas así en silencio, y entonces la persona empieza a desarrollarte más el tema. Hay como pequeños tips, pero depende mucho de cada persona, o sea, uno va como conociendo a la persona que vas a entrevistar, y hay gente que es difícil de entrevistar. Por ejemplo, el gobernador Omar Gutiérrez es muy difícil de entrevistar. Es muy difícil, es una persona a la que no le gusta que le hagan una pregunta fuera de lo que tenía ganas de decir, y bueno, está en uno también en el respaldo que tengas en el medio en el que trabajás, ¿no? A veces tu medio de comunicación en el que vos estás, tu jefe te dice, andá a arrancar información, entonces vos vas dispuesto, o cuando recién arrancás, dispuesto a todo, y pones el micrófono y querés nada, y repreguntar, no te importa que te ponga cara de lo que sea. Y a veces vos vas y necesitas que te diga una cosa y vos ya tenés la página armada y vas a buscar eso, te dijo eso y te fuiste porque vos lo que querés es volver a terminar tu página, irte, y ese día no te sirve que te diga muchas más cosas. Depende, o sea, siempre depende, pero las entrevistas son difíciles y es una de las cuestiones de la profesión que la haces todos los días, y todos los días estás entrevistando y hay días que te sale mejor y hay días que te sale peor, y lo que uno tiene que tratar de conseguir en la entrevista, use la técnica que sea, es lograr obtener lo que vos fuiste a buscar. ¿Sí? Después después hay muchas técnicas, o sea, hay gente que entrevista y trata de buscar un clima de confianza, más charlada, hay gente que entrevista más preguntas, respuestas más cuadrado. Es y decirles, o sea, si ustedes leen libros sobre técnicas de entrevista en periodismo, van a ver, hay un montón. Y hasta algunos te dan consejos contradictorios. Es que en realidad es estar ahí, ¿sí? Yo lo que les puedo dar como consejo es, antes de una entrevista, ¿qué espero conseguir de acá? Quiero conseguir esto y aquello. No atarme a lo que me puse que quiero conseguir, estar con la mente abierta de que puedo encontrar algo más que no me esperaba. Y uno puede ir a una entrevista y encontrar algo más que no se esperaba, puede ir a una entrevista e irse con lo que fue a buscar, o puede ir a una entrevista y después mirarle y decir, no le saqué nada, a ver, saqué 2 cosas locas y usar esas 2 cosas locas. Se pasa todos los días, y sí, es como un ejercicio de la profesión que es permanente, es ida y vuelta, y tenés, digamos, es difícil poner una regla que le funcione a todo el mundo en todos los casos, ¿no? Hay diferentes formas, los policiales hacen entrevistas de otra manera,
si te toca hacer espectáculos, las entrevistas que haces tienen otro estilo diferente. Yo por ahí, lo que me parece mejor cuando haces entrevista es siempre esto, tratar de blanquearle al otro que, o sea, hacer esta diferencia. Cuando estás entrevistando a una persona que no está habituada, tratar de poner las cosas sobre la mesa, si esto lo vas a publicar, o sea, que la persona sepa que se está poniendo. Y cuando estás entrevistando a un funcionario, a alguien que está acostumbrado y que conoce las reglas del juego, ahí es ir a sacar lo que vos tratás de obtener como información, ¿sí? Y buscarle la vuelta. Bueno, me cuesta que hable, entonces uso esta estrategia con aquel uso aquella. Y es así, o sea, irte adaptando en función de qué tipo de persona tenés enfrente. No sé si pude contestar tu pregunta, porque la verdad que no hay una sola técnica, ¿no? Ana, Keila, Naira, Juana, están también en contacto. Diego Lipkin, quien es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Bioquímica, quien ha estado, digamos, recientemente beneficiado dentro de los proyectos de COVID-19 que tiene el Gobierno Nacional. Es docente de la Universidad Nacional del Comahue en Bariloche y además investigador de CONICET. Así que, Diego, gracias por sumarte en esta clase de práctica integral de televisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto, Diego. Excelente, un gusto conocerlos y gracias por la invitación. Es un placer poder compartir experiencias de comunicación con ustedes y bueno, estoy acá disponible para que pregunten lo que quieran. Está también Ana Calducci, quien es periodista del diario La Mañana de Neuquén, con quien estábamos iniciando justamente este segmento de entrevistas. Nos estaba contando cómo es la experiencia de una periodista en un diario, como es la Mañana de Neuquén. Ana, me quedó cortito solamente entre todo lo que hablabas. Se ve mucho, decís vos, la home, o sea, la parte de redes sociales y demás. ¿Por dónde mira la gente? ¿Por computadora o por teléfono? En el caso del diario La Mañana, es un diario muy leído por la administración pública provincial, ¿no? Muy leído en las oficinas. Entonces, tiene la particularidad de que de mañana hay un público mayoritario que la lee es por la computadora, ¿no? Se lee en la oficina. Y a partir de las 3 de la tarde se empieza a leer por teléfono, ¿no? En general la mayoría se leen hoy más por teléfono que por compu. Y el diario tiene como un pequeño pico en lecturas por teléfono cerca de la noche, cerca de medianoche, de gente que antes de irse a dormir o no quiere dormirse o tarde o a esa hora es la hora de descanso y tiene un pico que a esa hora la gente se conecta por teléfono. Pero en realidad el diario tiene más conexiones de computadora de mañana, cuando leen mucho en oficinas, y más conexiones a través de los teléfonos en la tarde y tarde-noche, ¿no? Cuando o sea, baja, hay como un bajón que coincide con el momento en que termina el horario laboral de la administración pública. Es muy notorio en el caso del diario La Mañana, pues digo, es una particularidad, no sé, en el Rionero cómo será y no sé cómo serán otros diarios. La Mañana tiene la particularidad esa de que al ser un diario que se enfoca mucho en lo local, es bien local, se lee mucho en los espacios de trabajo, digamos, la gente, por los estudios que se han hecho, evidentemente tiene abierta la página con la que está trabajando y mantiene la del diario ahí, ¿viste? Porque está como ojeando el diario permanentemente mientras está en la oficina. Bueno, si te parece, te quedás con nosotros y charlamos un poquito con Diego, por ahí conocemos más sobre este proyecto que está implementando y que tiene que ver con las mochilas para desinfección de transporte público. Así se lo conoció en un principio, Diego, pero me parece que si vuelve el cine, si vuelven los teatros y demás, esa mochila seguramente va a recorrer varios lugares de la República Argentina. ¿Cómo nació la idea, Diego? Bueno, esta idea, en conjunto con varias otras en el marco del instituto del IPATEC que dirijo acá en Bariloche, que es tanto de la universidad como del CONICET, nació a raíz de que cuando empezó toda esta situación de la pandemia, tuvimos que no podíamos ir al laboratorio, propuse dentro del instituto
bueno, ¿qué podíamos aportar desde nuestro lugar, ¿no? ¿Cómo podíamos, como científicos, sumar un granito de arena a esta situación y mejorar la situación? Y bueno, salieron un montón de propuestas que fuimos trabajando todas de manera en equipo. Generamos equipos multidisciplinarios para ir abordándolas, y una de ellas fue una idea particular de Luis Juanicó, que es un ingeniero nuclear, que estaba pensando un poquito más allá. Veíamos que había muchos respiradores, cómo hacer mascarillas, cómo hacer elementos que se necesitaban en el momento de pico que iba a venir en algún momento de casos y de infectados. Y él miró un poquito más allá y dijo, bueno, ¿cómo podemos hacer algún elemento, algún dispositivo que pueda ayudar a la profilaxis, a cuando queramos salir de la cuarentena, evitar los casos de contagio, y los puntos de mayor contagio que se imaginaban obviamente era el transporte público? Entonces empezamos a ver qué tipo de tecnologías había disponibles. Él vio que había en otro lugar del mundo unos robots que se usaban en las unidades de colectivos, pero veíamos que era bastante poco práctico para usarse acá en la Argentina por las diferentes formatos de colectivos que hay, y tamaños y formas, y también porque iba a ser muy caro. Entonces se nos ocurrió algo portátil, se integró al grupo. Bueno, en mi caso yo soy microbiólogo, así que aporté la parte más biológica, y se sumó un ingeniero industrial, y se sumaron también, convocamos a través de la Fundación INVAP a empleados de INVAP en lo que refiere a cuestiones físicas, a diseño, etcétera, generando un equipo súper multidisciplinario que terminamos generando un concepto de mochila, que el fundamento que usamos para eliminar al virus o inactivarlo es la radiación ultravioleta. Entonces ahí nació el concepto y empezamos a trabajar sobre esta idea general. ¿Cuánto pesa la mochila? La mochila, acabamos de terminar el prototipo inicial, y con su diseño original, obviamente uno hace un prototipo y después se va modificando y mejorando, pesa 16 kilos. ¿Y el área? Es sumamente... ¿El área de cobertura que tiene que desinfecta? Lo que tiene el rayo ultravioleta que emplea esta mochila, que es el VC, que es el que tiene mayor energía y por lo tanto tiene mayor capacidad de inactivar al virus y otros gérmenes, lo que tiene es que con la distancia se va perdiendo energía, porque el mismo oxígeno del aire lo inactiva. Nosotros hicimos un testeo con las distancias que tienen las unidades en las cuales la vamos a trabajar en general, en los colectivos, aviones, subtes, trenes, etcétera, y la distancia no supera más de los 2 metros, 2 metros y medio, y en ese rango de distancia se trabaja muy bien. Ya situaciones como la que comentaste inicialmente, como cines, teatros, etcétera, este tipo de equipos no sería lo más eficiente, porque le costaría llegar la radiación con energía suficiente para inactivar al virus a todos los espacios que se quieren desinfectar. A no ser que camines entre medio de las butacas, o sea, como normalmente hace la gente de limpieza de los cines. Sí, tendría que hacer un recorrido, planificar un recorrido muy completo para asegurarse que los espacios que uno quiere que se desinfecten realmente alcance la dosis. Nosotros lo que hicimos fue comprar un radiómetro, que lo que hace es medir la dosis que llega, y estamos haciendo todas las calibraciones. La empresa de colectivos local nos prestó un colectivo para hacer las pruebas adentro, para asegurarnos que los lugares más críticos, donde uno quiere que la desinfección ocurra, realmente esté llegando a la dosis necesaria de radiación para que el virus se inactive. Gracias a que hubo un estudio reciente diciendo cuál era la cantidad de energía necesaria de esta radiación para eliminar al virus, bueno, nosotros pudimos con eso calibrar cómo es el protocolo dentro del colectivo, cuánto tiempo hay que desplazarse, con qué velocidad, para que todos los espacios críticos sean irradiados y descontaminados. Juana, Keila, Naila. ¿Y la persona que manipula esta mochila no corre ningún tipo de riesgo? Perdón, justo el final no lo escuché.
si la persona que manipularía la mochila no corre ningún tipo de riesgo. Es una muy buena pregunta. Puede correrlo si no se protege. La idea es que el operario esté entrenado, obviamente no requiere un entrenamiento muy, muy técnico. Lo importante es que toda su piel esté cubierta, o sea, que tenga guantes, ropa que llegue hasta el final de las extremidades, y una máscara protectora tipo la de que se usa para soldar, o algún tipo de máscara común que le tape toda la cara y cabeza. La mochila tiene ciertas protecciones para que la radiación no vaya hacia adelante, pero la radiación rebota. Entonces, simplemente con una cobertura de tela o alguna máscara común, ya freno la radiación UV, y si tengo los vidrios cerrados del colectivo, tampoco sale para afuera, así que tampoco estoy exponiendo a nadie afuera que pueda ser irradiado con esta radiación. ¿Y cuánto se tardaría más o menos en terminar de desinfectar todo el colectivo en este caso? Y nosotros calculamos con la calibración que hicimos recientemente que una persona que suba al colectivo y vaya con cierta velocidad, ¿no?, que se está definiendo ahora, hasta el final y vuelva, debería no tardar más de 5 minutos. La idea está pensada para que las unidades, cuando llegan a su cabecera, al punto donde el chofer tiene que bajar, que ya la unidad está vacía, o la estación es final de recorrido, si fuera un tren, una persona en esa estación, con una mochila, obviamente con su protección, puede ir subiendo todas las unidades y descontaminándolas, mientras el chofer hace su descanso, va al baño o tiene esos minutos para volver a iniciar el recorrido. ¿Y de qué manera se puede, o sea, los rayos inactivan el virus, pero de qué forma lo modifica, lo inactiva? Bueno, la radiación ultravioleta C, esta que es la que emite la mochila, lo que hace es alterar su ADN, ¿sí?, su material genético. No es ADN el que tiene este virus en particular, sino es ARN, pero es muy sensible a este tipo de radiación. Entonces, cuando le pega, se cambia algunas partes de sus genes, y por lo tanto, y estos son necesarios para después poder ser eficiente a la hora de infectarnos a nosotros, a los humanos. Si tiene su ARN modificado y alterado, que es lo que va a hacer la radiación, esos virus no van a poder ser efectivos a la hora de infectar. O sea que pierden su capacidad infectiva. Por eso se habla de inactivar. Y no solamente para el COVID, para cualquier tipo de virus. No. Todo tipo de virus y bacterias también. Lo que pasa es que cada virus y cada bacteria tiene distinta tolerancia o capacidad de resistir a esta radiación ultravioleta. Nosotros nos vamos a concentrar en la dosis que necesitamos para eliminar al COVID. Obviamente hay otros virus que son mucho más resistentes. Bueno, no se eliminará el 100% o el 99% de esos virus en particular. Obviamente una parte va a eliminarse o inactivarse, pero la dosis que nosotros estamos trabajando, el protocolo, va a estar orientado específicamente al COVID. Todo aquel microorganismo, tanto virus como bacterias, hongos, etcétera, que tenga una resistencia igual o menor que el COVID, va a ser eliminado. Ana. Yo le preguntaría el tema costos y producción, ¿no? La idea es producirlos ustedes o armar una patente para poder llevarlo a que se produzca en algún otro lado, y qué costo tendría, ¿no?, para que alguna empresa o un organismo lo pueda adquirir o contratar. Bueno, buenísimo. Muy buena pregunta, porque es lo que nos asegura si esta idea queda en el formato idea o realmente puede tener cierta posibilidad de llegar a usarse y ser útil, que es lo que la idea original pretendía. Bueno, lo que hicimos fue ahora hacer un prototipo con fondos propios. Una parte de los elementos lo puso INVAP, otra la puso IPATEC. Conseguimos una donación de Siemens para toda la parte electrónica y eléctrica del equipo, y con eso se hizo el prototipo inicial. Ahora nosotros presentamos, como bien dijeron, ganamos un proyecto del COFECID para poder
hacer un par de prototipos más mejorados con la experiencia de este inicial y estamos presentándonos a otra convocatoria también del marco del COVID con una empresa local, una metalúrgica, que la idea es que con esos fondos ellos puedan armar una línea de construcción de esta mochila y puedan producirla en serie para poder comercializarla. Desde un comienzo nuestra idea no fue hacer una patente ni guardar el know-how ni el diseño, sino que otras empresas del país lo puedan producir. Me parece que es importante que este tipo de ideas y de diseños estén a disposición lo más rápido posible para paliar la situación. No buscamos guardarnos la propiedad intelectual, sino tratar de ayudar. Así que ese es el mecanismo que estamos pensando para que una empresa de Bariloche por lo menos sea la primera en empezar a producirlos a través de estos fondos y nosotros como IPATEC vamos a ser los encargados de poder calibrar o definir los protocolos adecuados a cada tipo de unidad, espacio o situación que el sector privado o público nos demande. Y en el tema de costos, ¿es algo que a un empresario le costaría más que otro sistema de desinfección? Mirá, nosotros estuvimos haciendo los números y es posible que este equipo llegue a salir entre los $1.500 y $2.000 producido y con todos los impuestos que se necesitan que una empresa lo pueda producir. Obviamente a nosotros tenemos un costo menor a la hora de generarlo, pero si lo pones a un privado para que lo produzca, tiene que pagar todos sus impuestos y eso hace que suba bastante, la verdad, el producto, ¿no? Mucho más de lo que yo me esperaba. Para que tengas una idea, equipos similares, automatizados o equivalentes afuera, porque no hay todavía en la Argentina algo equivalente con esta capacidad de movilidad, lo que hay son elementos que se ponen dentro de habitaciones, pero no tiene la capacidad de subirse fácilmente a una unidad de transporte público. Los equipos equivalentes de afuera valen cerca de los $10.000. Entonces, la diferencia de precio es bastante grande. Y si se piensa que se usa simplemente en ciertos lugares, que no tenés que comprar uno por unidad, sino que en la cabecera o en la estación final o en el aeropuerto es donde vas a tener un equipo de esos para descontaminar a todas las unidades que lleguen durante el día, no es un costo tan elevado. ¿Qué autonomía tiene el equipo? O sea, seguramente va con batería. ¿Qué tiempo de trabajo le da al operario? Mirá, no lo hicimos con batería por el tema del peso. Entonces, o se tiene un grupo electrógeno cerca en caso de que sea un aeropuerto o alguna situación. Bueno, en realidad en los aeropuertos también los aviones tienen electricidad, pero se usa un alargue o algún tipo de batería externa o grupo electrógeno cerca para alimentarlo. Así que no hay una cuestión de vida útil de la batería, sino de acercarle el suministro eléctrico con un alargue. ¿Queda alguna consulta, chicas? Yo quería que me aclare una duda que me surgió. El tema de, por ejemplo, hay sectores que se empezaron a implementar cabinas de sanitización que utilizan el ozono para desinfectar. El ozono no tiene el mismo efecto que, por ejemplo, quieren usar con la mochila desinfectante. A ver, las cabinas que yo conozco de sanitización usan sanitizantes líquidos. El ozono es un gas. Sí. Y no puede tener un contacto directo en una alta concentración con los humanos. No lo podemos inhalar porque es muy oxidante. Sí, se usa para sanitizar ambientes y su mecanismo de acción es la oxidación de los compuestos como las proteínas, los lípidos que componen el virus. O sea, su accionar es distinto a nivel celular, a nivel, el del virus. Lo que pasa con el
con el ozono es que uno lo puede usar en estas unidades, pero, o sea, necesito que se genere una gran cantidad para que llegue a todos los lugares y después tengo que ventilarlo, porque es tóxico, ¿sí? Una de las ventajas que tiene la radiación ultravioleta es que no deja ningún tipo de residuo. Se emite, se elimina y después me voy y está listo para ser usado. Cualquier otro elemento como el ozono, como sanitizantes como amonio cuaternario, lavandina, etcétera, tengo que hacer un enjuague o tengo que ventilar, tengo que tener otro tipo de mecanismos para no dejar ningún tipo de residuo que pueda afectar a la salud humana. Tampoco tengo con el ozono información concreta de cuánto se necesita y cuánto tiempo de exposición para eliminar al virus. Que sí lo tengo para el UV. Ese dato lo tenemos de bibliografía y se hizo con el virus, el coronavirus actual. Juana, ¿algo más? Naira, Keila, Ana. Bueno, Diego, No, yo le diría a las chicas que ahí les acaban de dejar una nota interesante que tiene varios posibles títulos que bueno, podrían pensar cada una cuál consideran que es el foco más interesante, ¿no? Porque este caso en particular tiene, hay un invento, una creación que es única por lo que comenta Diego, creo que es, en el país, o sea que es el primero, la primera creación que hay de este tipo, el primer prototipo de este tipo, después la posibilidad de fabricarlo, digamos lo que implica en costos y posibilidad de fabricarlo en Bariloche. Bueno, hay varias, de explicar esto de los rayos UV, que es algo novedoso, o sea, tiene varias aristas donde uno podría tomarlo como foco para encarar, ¿no? Esta historia, siempre contamos historias que tiene que ver con científicos de acá de la universidad que están trabajando en esto, ¿no? Sí, y si agregamos también que podemos ir a lo anterior, como bien hablábamos al principio de la entrevista con vos, Diego es justamente el que obtuvo la levadura para hacer una cerveza que terminó siendo patentada por Heineken. Diego, ¿podemos hacer un resumen para las chicas de cómo fue esa experiencia de la cerveza? Bueno, voy a tratar de resumirlo lo más posible. Sí, bueno, mi especialidad es la microbiología. Yo trabajo con levaduras, con estos hongos microscópicos, ¿sí? Que no solo están en la góndola del supermercado o en la fábrica de cerveza, vino, whisky, etcétera, sino que tienen su contraparte de salvaje o silvestre en la naturaleza. Y bueno, los bosques andino-patagónicos resultaron ser un reservorio sumamente espectacular de muchas levaduras de alto valor científico-tecnológico. Uno de ellos, y bueno, es parte de las cosas que estamos descubriendo nosotros desde nuestro laboratorio, tiene que ver con que descubrimos la madre, ¿sí?, de la levadura industrial que hoy se usa para hacer casi el 95% de la cerveza a nivel mundial. O sea, es la cerveza que llamamos lager, la industrializada, que representa el 95% a nivel mundial, lo cual es una cantidad de dinero y que ni se imaginan a nivel mundial y al año que genera. Pero bueno, esta levadura que mueve toda esa industria es una levadura domesticada, es una levadura que el humano fue modificando por tantas veces que se usó, por tantos años, sin saberlo la fue modificando, pero ahora con el acceso a muchas técnicas de biología molecular, se pudo entender que esa levadura resultó de una hibridización, ¿sí? Se juntaron dos especies de levaduras y generaron un híbrido que era muy bueno haciendo cerveza. ¿Qué pasa? Uno de sus parentales, su madre y padre, no se conocían los dos, se conocía solo el padre, y la madre no se sabía de dónde venía, y la descubrimos nosotros en la Patagonia andina, ¿sí? Los bosques, algunas especies de árboles cerca de Bariloche, y después descubrimos que desde Neuquén hasta Tierra del Fuego también estaba presente. Entonces, al descubrir esto, se abrieron un montón de aspectos, tanto científicos como tecnológicos, que estuvimos trabajando, y uno de ellos, bueno, desde lo tecnológico, fue transferir la levadura a la industria para ver si la madre sola servía para hacer cerveza. Y bueno, Heineken hizo una licencia con nosotros,
con el CONICET y la Universidad del Comahue para hacer una cerveza de edición limitada que se llama Wild Lager, ¿no? Lager salvaje. Y con los cerveceros artesanales de Bariloche estamos haciendo cervezas también con esta levadura, trabajando con los ingredientes locales porque la levadura es un ingrediente importado. Al contar con una levadura argentina como esta, pudimos de repente empezar a hacer cervezas 100% argentinas, lo cual nos genera una posibilidad casi única en el mundo. Hay muy pocos países que pueden decir eso o hacer ese tipo de productos. Entonces, bueno, venimos trabajando con el sector cervecero fuertemente para poder desarrollar este tipo de cervezas con identidad regional, diferenciación productiva, agregado de valor y estas cuestiones de sustitución de importaciones también que son sumamente valiosas para el sector productivo. ¿Alguna duda, chicas, sobre este tema? Cuando hablamos sobre la cerveza, sonreíste, te descontracturaste, ¿te gustó que hayamos tocado el tema? ¿Cuál es tu cerveza favorita? Sí, obviamente es a lo que me dedico. Lo de la mochila UV es una situación que la pandemia la generó y fue la respuesta que obtuvimos, pero bueno, la cerveza es lo mío, sí, es verdad. Y en cuanto a... Eso fuera de contexto suena mal también, cuidado. ¿Qué cerveza favorita? Y a mí me gustan, voy a hablar de estilos, no voy a hablar de marcas. A mí me gusta mucho la cerveza Pale Ale, que es una cerveza de origen inglés principalmente. Ahí están las versiones americanas, pero es una cerveza donde los 4 ingredientes principales, el lúpulo, la levadura, la malt y el agua, uno puede realmente reconocerlos, cuáles son los aportes de cada uno y están bastante bien equilibrados. Los otros estilos se van más a que o la levadura o algún otro ingrediente sea el predominante, y a mí me gustan las cervezas equilibradas. Y obviamente me gustan aquellas marcas que pueden hacer una variedad enorme de estilos, todos de calidad, y nosotros acá en Bariloche trabajamos con muchas de ellas, y bueno, hay cervecerías que me gustan mucho, como Wesley, como Manouche, pero trabajamos con muchas y todas me gustan algún estilo en particular. Bueno, Diego, por lo visto no hay más preguntas. Te tengo que agradecer mucho este rato. La nota fue muy buena desde el punto de vista de práctica para nosotros, para nuestros estudiantes. Es también, digamos, nuestro sistema de investigación que tenemos para poder llevar adelante los futuros profesionales que van a tener los medios de comunicación. Bueno, excelente. Ojalá les sirva y agradecido de haber sido invitado. Bueno, seguramente la próxima nota la hacemos ya cuando estés con la mochila, así la podemos conocer, ¿te parece? Dale, buenísimo, un abrazo grande Gracias para todos. Por todo, Diego. Ana, también para vos el agradecimiento. Bueno, los dejo también, saludos. Espero que te haya servido también esta experiencia para tu trabajo diario. Sí, yo lo de Bariloche es muy interesante, lástima que el diario no se enfoca en Neuquén, ¿viste? Yo tengo esa limitación, me parece re interesante, incluso Diego como él como persona, ¿no? Para plantearlo como una entrevista como un científico local. A mí me cuesta el hecho de que al estar en Bariloche y no tener nexo con Neuquén, me cuesta hacerlo entrar como nota. Pero la verdad que está muy interesante. Y con la chica, bueno, miren, practiquen, son mis próximas colegas, así que bueno, nos encontraremos. Y bueno, para los que gusten, acá yo las veo cancheras, preguntando, tienen que, y bien, y después de eso, es ejercitar esto que también uno lo va aprendiendo en la práctica, ¿no? Pero la verdad que es un gusto conocerlas. Bueno, sigan a sus chicas. ¿Cuáles son las entrevistas que más disfrutas hacer? Me gusta mucho, por ejemplo, las entrevistas de ciencia. Este tipo de entrevistas a académicos me gusta porque aprendo y me sorprenden, me gustan esas y las que son historias de vida. Ciertas historias de vida donde conectás con uno le dice personaje, ¿no? Con la persona que tenés enfrente, que a veces tenés ganas, vos le ponés mucha onda en la nota y la relees, le cambiaste la cabeza, le cambiaste el remate,
porque querés que quede linda para vos, porque realmente te gustó mucho esa historia y esa persona, y a veces te pasa que las haces más sentidas, y tienen que ver con eso, cuando es una historia de vida que conectás, y cuando son cosas que, por ejemplo, a mí me interesa bastante lo que es ciencia y arte, es algo que como hobby me gustó mucho, siempre me gustó mucho, y cuando he entrevistado a determinados, sobre todo profesionales de la universidad, me termino, hay cosas que no alcanzo a meter en la nota porque no tengo espacio, pero que a mí yo aprendí un montón y me re gusta. Así que bueno, ese tipo de temas lo disfruto mucho. Bueno, chicas, ya yo justo ahora estoy entrando a laburar, así que me desconecto con ustedes y me conecto por otro lado. Así que bueno, un gusto y nos estaremos viendo en la calle o por ahí en cobertura. Hasta luego. Hasta luego, Ana. Un gusto haberte tenido un Hasta luego. Sí. en la clase de práctica integral de televisión.